Buenos días, gracias por la invitación al PACE y gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta mesa y Miguel Ángel, que lo hará después, por es un placer para nosotros encontrarnos compartiendo este espacio con la gente que ha sido Iker, nuestra referencia. Nosotros vamos a comentar cuál ha sido nuestra humilde trayectoria en un lugar de la Mancha, en Albacete. Y bueno, es un poco ver un poco en la práctica, ¿no? En la experiencia de un centro, cómo ha sido ese aterrizar en el día a día, en las prácticas, pues todo lo que nos han estado contando. Pertenecemos a una organización que es Asprona, de inclusión, que es muy grande, y el área de atención temprana está compuesta por 5 centros. Allí en Castilla-La Mancha se llama Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, porque en Castilla-La Mancha se ha desarrollado la atención temprana bajo el paraguas del Libro Blanco. Y el conjunto de los CEDIAD integra a 28 profesionales que se distribuyen en los 5 equipos. Y para que se hagan una idea, pues el año pasado atendimos a 400 y pico niños y sus familias en toda la provincia. ¿Cuál ha sido el contexto de nuestro cambio, ¿no? Bueno, en Castilla-La Mancha la atención temprana depende de la Consejería de Bienestar Social, tiene una orientación preferente a la etapa 0-3 años, es pública y gratuita, y hay una parte de la intervención que se realiza en centros de atención temprana que están ubicados en los propios centros base, y otra parte se hace mediante, en este caso, subvenciones con entidades privadas, básicamente el ámbito de las organizaciones de la discapacidad. Se sigue el modelo de Libro Blanco en Castilla-La Mancha, no se conciertan servicios, no se convenian servicios, no se subvencionan servicios, que es lo que hay ahora, sino se subvencionan centros que tienen que tener un mínimo equipo profesional en función de la respuesta a una necesidad de un número de niños determinado. Son centros que tienen que ser autónomos, separados del resto de servicios de la organización en caso de que estén ubicados en una entidad como la nuestra, y el modelo es un modelo centrado en el niño y centrado en el déficit, ¿no? Un poco el planteamiento que de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Básicamente se ofrecen tratamientos de estimulación, fisioterapia y logopedia, y luego hay un apoyo familiar que es específico, es un apoyo especializado, que no está integrado o distribuido, ¿no?, entre todos los profesionales. Y luego se trabaja una orientación interdisciplinar y multidisciplinar. También es verdad que en Castilla-La Mancha el contexto normativo e institucional pues está marcado por un gran conocimiento y una alta implicación, sobre todo de los técnicos de la consejería, con el desarrollo de la atención temprana. Y eso ha sido un factor importante. Ha habido mucha sensibilidad y probablemente sin esta sensibilidad nosotros lo hubiéramos tenido mucho más difícil. ¿Cuál era nuestro momento, no? ¿Cuándo identificamos que hemos empezado este proyecto de una manera más consciente? En primer lugar, esto no hubiera podido ser, y Javier lo ha comentado al principio, o no hubiera sido igual tampoco si no hubiéramos estado inmersos desde hace ya bastante tiempo en un proceso de transformación global de nuestra entidad para pasar de una organización centrada en los servicios a una organización centrada en las personas y orientada a la calidad de vida. También hay que decir que no partíamos de cero. El camino que hemos hecho es nuestro camino y no hubiera sido igual en otros sitios, ¿no? Nosotros ya habíamos avanzado en muchas cuestiones, ¿no? Hace tiempo que habíamos puesto en nuestros papeles que teníamos una visión holística, integral, tanto del desarrollo como del tratamiento, que no podíamos dividir al niño en partes, ¿no?, y que cada uno repartiese en un profesional y juntarlo todo luego. Habíamos trabajado ya con cuestiones concretas para el desarrollo de intervenciones de tipo transdisciplinar. Teníamos implantado una figura que llamamos entonces terapeuta tutor. Bueno, habíamos hecho ya un camino. Lo que nos hizo hacer el clic, identificar que estamos en un proceso de cambio y ponerlo sobre la mesa y hacerlo de manera mucho más clara y controlada, fue el descubrimiento del enfoque centrado en la familia, gracias al modelo de rutina de Robin McWilliams, que, bueno, pues a través de contactos con Margaret, con Ana Serrano, con mucha gente. Y la oportunidad de ir más allá de nuestro propio espacio, ¿no?, de que nuestra lucecita se sumase a la de otros, ¿no?, como planteaba Javier Tabarita al principio,
fue poder participar en el proceso de transformación de plena inclusión. El proceso de transformación, nuestro horizonte es un modelo de intervención de atención temprana centrada en la familia y basada en apoyos en entornos naturales. Cuando nos pusimos a hacerlo, bueno, vimos la necesidad de empezar con un paso, ¿no? Hicimos una experiencia piloto con un diseño, ¿no? Y que nos permitió recoger datos y que, contrastados con la evidencia, vimos que nos permitían hacer algunas afirmaciones, ¿no? Como que teníamos mejores resultados en la familia y en el desarrollo del niño frente al enfoque clásico. Nos permitió identificar aspectos organizativos clave, importantes, porque más allá del proceso de intervención tiene que estar alineado con un modelo organizativo coherente, y pudimos identificar cuáles eran los elementos importantes del proceso de intervención. Ahora estamos con un plan de implementación, que bueno, podemos reconocer muchas de las fases de las que ha comentado Marga, quizá a posteriori, ¿no? Y que tenemos resultados planteados en esos aspectos que vosotros estáis viendo ahí, en relación con el modelo de intervención, que queremos que la familia participe en hacerlo explícito y poderlo escribir, una parte que tiene que ver con resultados relacionados con las prácticas y una parte importante con los profesionales. Necesitamos que los profesionales vayan más allá, ¿no? de la simple puesta en práctica de herramientas, ¿no? y que tengan competencias reales para promover la participación de las familias. Nuestra intervención es un modelo de intervención que se desarrolla en el entorno natural, que la relación familiar-profesional está basada en la colaboración, medimos el desarrollo de manera funcional, se trabaja en base a un plan de intervención familiar, en la cual se plantean objetivos funcionales que identifica la propia familia y que se comparten con los profesionales que aportamos estrategias. Intervenimos a partir de las rutinas del niño, hacemos un criterio de transdisciplinaridad y buscamos resultados no solamente en el niño, sino también en la familia. Y algunos datos antes de darle paso a Cristina, que va a comentar algunos de los resultados que hemos tenido, es que estamos ya en un promedio de intervención en el conjunto de 12 días del 67%. El centro que más implantación tiene es del 83% en Albacete. El 100% de las familias cuentan con un PIA y el 100% de las familias cuentan con un profesional de atención. Pues tomo la palabra y voy a intentar ser muy breve, pero la idea, lo que os transmitía Juan, es la idea de dónde venimos, hacia dónde vamos, y hoy queríamos compartir con vosotros en qué punto estamos. Y de eso, bueno, pues cogíamos una referencia. Al inicio del proceso de transformación, Javier nos hizo llegar un artículo que hablaba sobre el proceso de transformación de un equipo de Australia. El título era algo parecido, haciendo la mejor práctica de nuestra práctica. Y lo que fueron las metáforas en ese momento nos encantaron. Pero decíamos, qué difícil ha sido poner esto en práctica. Esas 7 claves hablaban de que el entorno natural no es un lugar. Empezamos a imaginar y ver que tenemos que ir mucho más allá de las casas. Otra de las claves era que la magia no estaba en la mochila. Como decía Juan, clásicamente veníamos de un modelo en el que el profesional prepara en una sesión su material y podría haber sido una tentación decir, bueno, pues yo me llevo los mismos materiales a casa y vamos trabajando, pero realmente te das cuenta que no tiene que ser así. Otra de las claves que mencionaba el artículo tiene que ver con que la familia y concretamente los padres son la clave. Yo creo que en relación a eso, Marilyn, Ana y Marga creo que lo han dejado muy claro, que no podemos trabajar al margen de, sino que hay que buscar esa situación de equilibrio. Otra cuestión muy alineada con eso tenía que ver con respetar las normas de la familia, su cultura, sus valores, porque hay familias en las que es importante decir, en mi casa comemos todos sentados, y si esa es la norma de la familia, tendrá que ser algo que respetemos los profesionales. Otra de las claves tenía que ver con que los profesionales dejáramos el título en la puerta, es decir, si queremos una relación de igualdad, tenemos que ser iguales. La familia será experta y conocedora del desarrollo de sus hijos y nosotros es verdad que tendremos una competencia sobre eso que habíamos estudiado, pero la idea era que cuando entráramos en el entorno natural empezáramos a mirar y nos pusiéramos unas gafas algo diferente. Y por último, el artículo mencionaba pues que había que tomarse su tiempo para reflexionar.
Es decir, si todo este proceso de acción no se hace con reflexión, posiblemente no podamos seguir avanzando. Entonces, nuestro planteamiento, lo que os queríamos contar hoy, tenía que ver con de esos ejes que os hablaba Juan sobre lo que ha sido la transformación. A lo largo de este año, el proyecto piloto lo iniciamos entre 2013 y 2014, bueno, pues aunque no ha comentado, eligiendo a un profesional. Todos los profesionales participaron y en este punto sí que es cierto que todos los profesionales habían tenido experiencias con familias en el entorno tanto de casa, escuela infantil, parques, a diferentes ámbitos. Este año, ¿cuál ha sido el paso que hemos dado? Yo creo que el hecho de empezar a mirar las relaciones de otra manera y sobre todo construir un modelo de igualdad ha generado como un punto diferente, especialmente en otros contextos. Nos damos cuenta que no tenemos que ir solamente a casa o plantear objetivos que tengan que ver con el juego o incluso autonomía personal. En nuestra experiencia con otros centros de Castilla-La Mancha a veces parece que confundimos términos. Que el niño esté implicado en las actividades del día a día no significa que la atención temprana en contexto natural solamente vaya orientada a la autonomía personal del niño. Con lo cual es verdad que hemos empezado a descubrir una serie de cuestiones. Y al hilo de esos descubrimientos, yo creo que el gran cambio este año ha tenido que ver sobre todo con el ámbito educativo. Con las escuelas infantiles es cierto que teníamos muy buena relación, pero en la etapa de transición, cuando los niños van a entrar al colegio, podemos decir, como de una manera muy cordial, bueno, pues que había... Es decir, que el proceso era correcto, ¿no? Creo que sería la palabra. Este proceso es correcto, pero si bien empezar a trabajar de otra manera, empiezas a darte cuenta que cuando tú haces una reunión con un equipo, no estás uno enfrente del otro, sino que eso genera que se hable en confianza. Es decir, yo como centro escolar tengo estas dificultades, me gustaría saber de este tema. Por otro lado, el equipo de atención temprana puede comentar cuál ha sido su experiencia con el niño, y sí que os queríamos trasladar que junto con una intervención en la que se está apoyando a las familias en el contexto de escuela infantil, en casa, con los colegios este año se ha hecho como un planteamiento diferente. Lo que se hizo fue recoger al inicio del curso escolar, en septiembre, cuáles eran las necesidades, sobre todo de los profesionales que estaban en el ámbito escolar. Y a partir de ahí les planteamos que podíamos poner esas necesidades en común, que otros profesionales podían tener como la misma inquietud. Y lo que hicimos este año fue montar una serie de talleres que no tenían tanto la idea de hacer un planteamiento en el que uno como profesional llega como experto, explica, te cuenta, sino vamos a reflexionar sobre lo que nos está resultando difícil, cómo podemos enganchar esto de otra manera. Y lo que se ha generado como resultado ha sido ya no solamente que hay un plan de apoyos individual familiar, sino que, por un lado, los equipos de los centros escolares han empezado a plantear que en su modelo de apoyos pueden pensar en un plan para el niño y su familia, que los recursos de los centros escolares hay que optimizarlos. Es decir, no puede ser que un especialista tenga PT, su programa de PT, audición y lenguaje, su programa específico, y luego haya una rutina de aula. Y en eso creo que hemos dado un paso también de peso en el hecho de que las familias han participado en esas reuniones. Para muchas familias que estaban acostumbradas a planificar sus objetivos, era, bueno, pues ¿cómo que llegamos al cole y no podemos estar en esa reunión? Entonces, lo que os digo, que ya no solamente se trata de que empecemos a entender que el entorno natural no solamente es la casa del niño, sino que empecemos a mirar hacia otros sitios. Lo que os digo concretamente, este año el salto tiene que ver con los centros escolares y con la implicación de las familias. Al hilo de este proceso hemos encontrado también algunas alianzas que tienen que ver sobre todo con bienestar social. Ya Juan nos decía que bienestar social, concretamente en Castilla-La Mancha, está teniendo, bueno, pues una mentalidad abierta, y sí que hay un fuerte compromiso con el enfoque. Incluso al hilo de este proceso de cambio, de los 5 centros que hay públicos en Castilla-La Mancha, 4 de ellos ya han iniciado un proceso de cambio con sus primeras prácticas en contexto natural y, por supuesto, con mucha participación de la familia. Concretamente en la provincia de Albacete, cuando las familias van a atención temprana, ya les hablan que ese tipo de intervención se puede hacer en contexto natural. Y concretamente en educación, lo que os decía, el salto que vemos es que se ha generado una nueva manera de trabajar, y que la propia asesoría de orientación está contando con los profesionales de atención temprana para hacer un mejor diseño de cómo entran los niños a los centros escolares y cómo son atendidas las familias. Y en este punto también nos encontramos casi como un
un dato muy reciente de que la propia Consejería de Sanidad es la que ahora está demandando quiero conocer más, que es una práctica centrada en familia, y concretamente desde el Hospital de Albacete empiezan a ver que pueden empezar a trabajar de otra manera. En esta imagen os poníamos como la pequeña receta y esos ingredientes, porque igual que decía Javier, esto es una carretera en la que tendemos esa manta que no está construida. Creo que el fruto y las alianzas de este año tienen que ver con que este camino no estaba escrito, sino con el hecho de que estamos presentando ingredientes y que no hemos invitado a nadie a comer o a la cena con ya el de comer preparado, sino que en este momento estamos en un punto en el que vemos ingredientes y entendemos que tenemos que construirlos con el entorno. Sobre las familias, que son la clave, creo que ahí vamos a dejar paso para que puedan hablar ellos, explicar su experiencia, y vamos a pasar esto muy rápido, Juan. Bueno, aquí os poníamos algunas reflexiones de familias que comentaban en voz alta que tras pasar por 6-7 meses de intervención, para ellos nos decían, empiezo a saber cómo puedo hacer las cosas. Esto ha hecho que en otros contextos a mi hijo se le mire de una manera diferente y se vea su potencial, y también hacían referencia a que se sienten más tranquilos, ¿vale? Por último, bueno, como decía Marga, hay que tomar tiempo para reflexionar y para medir, y si alguno estáis interesado en ver qué tipo de medidas hemos hecho, lo podemos hacer un poquito al final del encuentro, pero sí que simplemente os comento muy rápidamente que este año se han vuelto a medir datos sobre cómo va cambiando la orientación del servicio, cómo percibe la familia que cambia nuestra orientación, qué resultados se ven en términos de calidad de vida, en participación de los niños, y yo creo que como dato más significativo lo que vemos es que familias y profesionales nos encontramos muy cerquita en nuestros puntos de vista, que eso sí que es un cambio desde el proyecto piloto, que los niños están más implicados en las actividades diarias, y bueno, para las familias también eso está suponiendo pues una mejora de su calidad de vida. Bueno, y por último, pues no dejamos de lanzar retos, y creo que el motivo de estar aquí tiene que ver, y las reflexiones de todos tienen que ver con que tiene que haber unidad, que no pueden estar las diferentes consejerías o administraciones separadas, y que nos queda un gran trabajo por hacer, y sobre todo hacer una visión compartida de la atención temprana, porque en España todavía no deberíamos olvidarnos de que sí que tenemos un paradigma sobre atención temprana, pero no hemos terminado de definir cuáles serían nuestros resultados esperados. Y bueno, ese ha sido nuestro proceso de cambio, y no me extiendo más. Muchas gracias por atenderme.